y Santo. Y llegamos a nuestra contraportada, como siempre, con el turismo rural que nos llevará al Parque Natural de Arribes de Duero, que da nombre a una de las últimas denominaciones de origen de los vinos españoles. Alrededor de los campos de viñedos se ha creado una ruta enoturística que nos adentra en la confluencia de las provincias de Salamanca y Zamora, justo en su límite con Portugal. Una hermosa comarca cuya vida gira en torno al río Duero. En su último tramo, antes de penetrar en Portugal, el Duero se despide del territorio español con un espectáculo singular, único en Europa, cuando el río se sumerge en las entrañas de la meseta, resquebrajándola para salvar la diferencia de altitud entre la planicie castellana y la frontera lusa. Son los Arribes, pendientes escarpadas que encajonan unas aguas tranquilas, constantes, que han ido socavando la piedra hasta formar sinuosas revueltas. Esto es lo que se llama la raya húmeda, es decir, la frontera entre España y Portugal. El río Duero ejerce este papel a lo largo de 120 kilómetros entre los dos países. Sin embargo, ahora nos encontramos en una zona donde se encajona entre rocas graníticas y llega a alcanzar 100 metros de profundidad y en algunos puntos solamente una anchura de 20 metros. La naturaleza caprichosa que rodea al Duero, las hoces y el paisaje agreste casi virgen en algunos tramos protegen cientos de especies de flora y fauna autóctona que le valieron la declaración de Parque Natural en 2002. Las moles de granito sirven de refugio al águila real, al buitre leonado o la rara cigüeña negra. Solo los recorridos organizados en barco, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona, posibilitan al visitante disfrutar y descubrir el encanto de las Arribes, como se llaman en Salamanca, o los Arribes para los zamoranos. Esta zona del Duero es inaccesible. Tenemos 400 metros de desnivel y la única bajada al río es esta, la playa del Rostro. No se puede acceder por ninguna parte y hay que meterse en el cañón para descubrir toda esa belleza, ver los nidos, ver todo en esta zona. A la peculiaridad de Arribes del Duero se suma la existencia de un microclima mediterráneo con inviernos suaves y tórridos veranos que propician cultivos propios de otras latitudes como olivos y almendros. Pero destaca sobre todo el viñedo, omnipresente en el trazado de este río desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Atlántico. Aquí es singular por estar en bancales que se asoman a sus aguas, fruto del trabajo de los agricultores que piedra a piedra sujetaron la tierra para su aprovechamiento. Hace poco se ha aprobado la calificación de denominación de origen para unos vinos únicos por dos razones: elaborarse y criarse dentro de un parque natural y por contar con una variedad de uva autóctona como la Juan García. Proporcionan nuestros vinos unos toques muy interesantes, muy parecidos a un envejecimiento. Se pueden encontrar tonos de cuero y tonos de regaliz en el vino. Y aparte siempre se encuentra un poquitito de una fruta negra madura, pues podríamos decir que puede ser una ciruela negra madura, puede ser un fruto de casís. Entonces son vinos que, como he explicado antes, el terreno mineral le acaba dando un toque mineral y muy especiado en el posgusto y en el fondo de boca a nuestros vinos. El enoturismo es otro de los reclamos de estas tierras que enamoraron al genial Unamuno, que las describió y ensalzó. De él toma nombre esta hacienda dedicada a la elaboración del vino, que sus propietarios describen como bodega con habitaciones. Además del hotel y el restaurante, ofrece a sus huéspedes y visitantes un acercamiento a la vitivinicultura. Y les introducimos un poquito en lo que es las catas, pero no solamente en las catas del vino, sino en toda la elaboración que este conlleva. Dónde están los viñedos, cómo se recoge la uva, cómo se prensa, se embotella y dónde envejecen las barricas. Y luego ya pues les hacemos catas. El alojamiento en casas rurales es casi la única posibilidad de esta zona de pequeños municipios que han apostado por un turismo distinto al masificado. Un ejemplo es esta venta de principios del siglo XX, que ahora ha sido restaurada por la familia González, siguiendo la arquitectura tradicional. La antigua idea de la venta es lo que actualmente ofrecemos, pues una casa rural con alojamiento adaptada a los nuevos tiempos, con todas las comodidades y siempre sin olvidar pues lo que es la decoración típica de la zona y manteniendo pues los materiales de la zona. Lo que viene buscando básicamente es una tranquilidad absoluta, un contacto con el medio natural y un turismo diferente, no un turismo no tan impersonal como el de los grandes hoteles, y buscan pues hablar con nosotros, que le expliquemos de primera mano cómo es la zona y un trato más cálido igual. Una tranquilidad que se percibe en los múltiples recorridos que ofrece la zona, eso sí, siempre con el agua como elemento vertebrador.
Hay que seguir el trazado del Duero para encontrar obras de la ingeniería como el Puente de Requejo, que une las comarcas de Aliste y Sayago, descubriéndonos una estampa del río distinta. Visitar sus pueblos y fijarse en algunas de las peculiaridades de estas tierras, como los guardaviñas que se conservan de piedra, o las cortinas, los muros singulares que sirven de valla delimitadora entre parcelas. Es fácil encontrarse manadas de vaca sayaguesa, una raza catalogada en peligro de extinción y distintiva de esta comarca que los ganaderos intentan cuidar y revitalizar. Su carne se caracteriza por unas excelentes cualidades nutricionales, su firmeza y resistencia al enranciamiento y por un equilibrio de sabores que la hacen necesitar menos sal que otras al ser cocinada. Son, junto a otros platos, base de la cocina local, rica y contundente. Primero los embutidos ibéricos de aquí de Arribes y luego pues las patatas machicadas. Cuando están cocidas se machacan con una espumadera de madera y luego pues nada, se le hace un refrito de ajitos, pimentón y bueno, se componen con la grasita de la panceta que previamente se ha frito. Y luego, bueno, de segundo os ofrezco el cochinillo cuchifrito, se le hace previamente un adobo y luego se fríe. Eso simplemente va así frito. Y luego el cordero lechal guisado. Ya para finalizar, el postre, el más demandado también es la tarta de cuajada, que bueno, es parecida a la tarta de queso, pero bueno, no tiene nada que ver luego en el sabor. Todo esto regado con los vinos de la tierra, de Arribes, y nada más. Luego frescos, cafetito de puchero y un chupito. Un menú que aporta la energía necesaria para seguir el recorrido por estas tierras y salvar los desniveles del terreno. Fermoselle es el núcleo principal de la comarca. Las casas trepan sobre la roca costeñidas y apiñadas, rodeadas de bolos graníticos a la orilla del río Tormes. Destacan sus calles, que parecen siempre de subida, el convento de San Francisco con su claustro y el castillo. Pero sobre todo, las bodegas subterráneas, donde se criaba el vino, muchas horadadas en la roca viva a base de cincel y martillo, otras plagadas de arcos para sostener la techumbre. En estas tierras se respira un profundo respeto por la tradición. Un ejemplo es Felicísimo, que a sus 85 años y tras 70 de profesión, conduce un taller educativo para intentar que no se pierda el oficio de tejedor en la modalidad de pedales de lanzadera. Nos explica que cuando empezó cobraba unas 3 pesetas por alforja. La lana la ponía el comprador y tardaba unas 2 horas en hacerlas y otra más en rematarlas. A lo mejor se hacían 6 o 7 mantas al día. Las alforjas no, 2, 3 como máximo. Ahora, los costales, es que los sacos, eso llegué a hacer hasta 9 en un día. Suponiendo que tenían 3 metros de tejido cada uno. Póngase las veces que pasaría cacarito de un lado al otro. En Arribes del Duero, además de cultura, tradición y tranquilidad, hay que disfrutar perdiéndose por los caminos, asomándose a los múltiples miradores que hay sobre el río. En este, justo en la frontera con Portugal, está Ambasaguas, donde el Duero recoge el caudal del Tormes, que llega regulado por la presa de la Almendra, una de las mayores de Europa. Para su aprovechamiento eléctrico y de regadío, a finales de los 60 se construyó este embalse, bajo cuyas aguas desaparecieron pueblos como Argusino. Sus antiguos habitantes construyeron en la orilla cercana a lo que fue el cementerio una capilla en recuerdo de sus antepasados. Muchos buscan todavía algún resto del pueblo que los vio nacer, hoy bajo este mar de Castilla. Así finalizamos hoy nuestro recorrido por la Grosera. Será, si les parece, hasta el próximo sábado aquí en la 2 de la emisión para África y Europa del Canal Internacional de Televisión Española. Si nos siguen desde otros continentes a través del canal 24 horas, recuerden, la cita es el domingo. Hasta entonces, que tengan una buena semana y que cada uno disfrute de